Sofonías está medio escondido, pero está. Qué bien. Está bueno aprender los libros de la Biblia, el orden, porque nos ayuda a encontrarlos. Te ayuda el índice. Vamos a tener que aprenderlo de memoria. Bien. ¿Estamos? Vamos a tenerlo ahí porque vamos a ir leyendo algunos versículos. No vamos a leer los 3 capítulos, pero vamos a leer algunos versículos de los 3 capítulos. Sofonías, vamos a dejarlo en el capítulo 1, y ahí les voy a decir después algunos versículos. Antes de comenzar, bueno, ya comenzamos, pero bueno, como para dar una introducción, ¿qué estábamos viendo? Profetas menores. ¿Qué era un profeta? Acá, a ver, ¿escuchamos? Denunciar el pecado, denunciar los pecados de los demás. Allá, Lichi, a ver. Muy bien, anunciaba lo que iba a pasar, en otras palabras, que Dios le revelaba. Acá. Enviaba el mensaje de Dios al pueblo. ¿Alguno más? Más o menos tenemos la definición de quiénes eran los profetas. Bueno, como dijimos, y acá dijeron, entregaban el mensaje de Dios al pueblo. Se ve, ¿no? Algo se ve, bien. Denunciaban el pecado de las personas y anunciaban acontecimientos futuros que Dios les revelaba. Tenemos en la Biblia profetas mayores, como por ejemplo Isaías, Jeremías y Ezequiel, con muchos capítulos en sus libros. Si los buscan en sus Biblias, van a ver que en el libro de Isaías hay 66, como ahí dice, Jeremías 52 y Ezequiel 48 capítulos. Después fuimos viendo profetas menores, llegamos hasta Habacuc, la clase pasada, que tiene 3 capítulos, y en el día de hoy nos toca Sofonías. Nombre raro, ¿no? ¿Alguien conoce a alguien que se llame Sofonías? No, es raro el nombre, pero bueno, existía. Era un nombre raro, pero bueno, en ese entonces se usaba. Y es un profeta menor, que vamos a ver hoy, pero no por eso su mensaje o lo que él decía era menor o tenía menos valor. Y su libro está compuesto por 3 capítulos. Y lo que vamos a hacer hoy, yo ahí hice lo que se llama como un acróstico se llama, y lo que vamos a hacer es ir viendo con el nombre Sofonías distintas palabras que nos van a ayudar a aprender bien la historia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sofonías tiene un significado y ahí puse esconde. ¿Por qué? Porque el nombre, su nombre Sofonías significa aquel que el Señor esconde o atesora. Como ese tesoro que casi no se ve, pero eso es un tesoro adentro de una caja, enterrado en la arena. El nombre de Sofonías significa aquel que el Señor esconde. Dice que Sofonías, cuando empezó su ministerio, él era muy joven, probablemente haya sido bastante joven, y lo hizo en el reino de este muchacho que se llamó Josías. No se llega a ver, pero hay un niño ahí a la derecha. ¿Cuántos de acá tienen 8 años? Allá tenemos uno, una, allá la tía. Bien, al menos tenemos una de 8, dos de 8 años. Bueno, ¿saben qué? Imagínense que a los 8 años lo llamen para ser presidente de la nación argentina. Bueno, Dios llamó y le dijo a Josías, a sus 8 años, que sea rey. Y en ese entonces aparece nuestro personaje Sofonías. Cuando Josías tenía 8 años, era rey, más o menos él estuvo en ese periodo. Decía también que incluso hasta podía ser familiar de este rey. Se llevaba muy bien, el rey Josías fue creciendo, no siempre tuvo 8 años, como ustedes van a ir creciendo. Josías fue un buen rey y entre los dos le hablaban al pueblo. El tema es que Sofonías era un profeta.
Josías era el rey, pero Sofonías era el profeta. Y lo que hacía el profeta era justamente decir profecías, como puse ahí, y era un mensaje que le daba al pueblo de Dios, y no solamente a ellos. Y acá nos vamos a frenar un poquito para ver más o menos de qué se trata el libro de Sofonías. Tenemos que su nombre significa que aquel al que Dios esconde, guarda. Él estuvo vivo en el tiempo de Josías y él tenía una profecía para el pueblo de Dios. Y como para seguir, acá puse pago. ¿Y ahí qué hay ahí al lado? ¿Saben lo que es eso? Una balanza vieja, no se llega a ver bien. ¿Se puede apagar esta luz? Esa. Capaz que se ve un poquito mejor. Gracias, Miguel. Una balanza. En la justicia, el símbolo es una balanza. Bueno, ahí un poquito mejoró, gracias. Ahí se ve el niño ahora. Hay una balanza que trata de que estén equilibradas las cosas. Cuando las cosas están al mismo punto, significa que hay justicia, que es justo lo que hay ahí. Si ponemos 1 kilo de manzana y 1 kilo de papa, la balanza tendría que estar, si pesamos, claro, la mitad, porque las dos pesan 1 kilo. El tema es así. Sofonías le habló al pueblo y el pueblo estaba haciendo cosas que no estaban bien. Como por ejemplo, ellos adoraban falsos dioses. Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 1, versículo 4. Lo voy a leer en la NBI. Dice así: extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar todo rastro de Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes. Y acá vamos a dejar, después vamos a seguir. Baal era un dios falso. Baal era alguien que adoraban, que no es el Dios verdadero, pero ellos adoraban a ese Dios. Y Dios dice, habla Sofonías, pero Dios le dice al pueblo que iba a extender su mano y contra todos los habitantes de Jerusalén. ¿Por qué? Porque adoraban dioses falsos. Y no solo eso, no solo adoraban dioses falsos. También dice que creían en la astrología. La astrología es eso que a veces ven las estrellas y dicen, bueno, los astros me ayudan a cosas que no son reales. En el versículo 5 lo podemos ver, dice, a los que en las azoteas se postran en adoración ante las estrellas del cielo. Dice que el pueblo de Dios, el pueblo que tendría que obedecer a Dios, Israel, adoraba a las estrellas, no adoraba a Dios, adoraba a su creación. Ellos tenían astrología y eso no le gustaba a Dios. Dice Dios que también iba a castigar su apostasía. Y ahora vamos a ver qué es esto. El versículo 6 dice, los que se apartan del Señor y no lo buscan ni lo consultan. Pasó mucha gente por esta iglesia y hemos dicho muchas veces. Yo he sido preadolescente y tenía mis amigos de preadolescente, éramos un montonazo. No sé si éramos más, tío Osvaldo, vos capaz, o la misma cantidad. La misma, sí. Y de ellos no estamos todos. Muchos dijeron que creían en Dios, pero muchos de ellos, de esos que dijeron, lamentablemente no creyeron o nunca fue firme su fe y prefirieron alejarse de Dios, prefirieron irse de los caminos del Señor. Y esto es lo que hacía esta gente. Ellos eligieron alejarse de los caminos del Señor. Dice que se apartaron y no lo buscaban ni lo consultaban. Y en el versículo 6, justamente, dice que no lo buscan ni lo consultan. Y esto hace que, no sé si saben lo que son los ateos. ¿Quién sabe lo que es alguien ateo? Allá, a ver. Alguien que no cree en Dios, que dice que no cree en Dios es la definición correcta. Y acá, no necesariamente, pero al menos dicen que no existe Dios, que no creen en Dios, que para ellos no existe. Y eso es lo que decía este versículo, dice que no buscan ni consultan a Dios. Entonces, tenemos gente que era, ¿cómo decirlo?, que va en contra de lo que Dios pide, que no creían, que se alejaban, que creían en las estrellas y que tenían falsos dioses. Ahora,
vamos a ponerlo en este punto. Yo ahí puse pago, ¿pero por qué? Porque hay algo que está desequilibrado en la balanza. Hay gente que está haciendo las cosas mal, y eso, para equilibrar la balanza, Dios les dice que iba a haber un castigo, y tiene que haber un pago de eso. No puede ser que las cosas salgan mal y que sigan saliendo mal y que eso sea lo normal. Eso no es justo, eso no es justicia. Entonces, lo que pasa acá es que Dios, a través de Sofonías, los llama a que se arrepientan, a que pidan perdón. Ahí vemos un muchacho que está como arrepentido pidiendo perdón. Y vamos al capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Alguno de los grandes que se anima a leerlo? El día del enojo de Jehová. Dice que Dios tenía un día en el que se iba a enojar, en el que su ira iba a caer sobre este pueblo. Pero les advierte Sofonías y le dice, en otras palabras, humíllense, nación que está lejos de Dios. Háganlo antes del tiempo en que el castigo venga, antes de que la ira de Jehová venga, antes que sea muy tarde. Y dice que busquen la misericordia, la justicia, busquen la humildad y que tal vez encontrarán refugio en ese día. Dios los llama a que Él no tenga, o sea, Dios no quería castigarlos. Si Él les ofrece esto, de que se arrepientan, ¿pero qué hace el pueblo? Tenía que obedecer a este llamado que Sofonías les estaba haciendo. Entonces el profeta está puesto en un punto, en un pueblo que era idólatra, que adoraba a dioses falsos, que adoraba a las estrellas, que a Dios lo dejaba de lado, que no consultaban en Dios, que se alejaban de Dios. Sofonías está hablándole a toda esta gente. Y en ese momento, él les dice, va a pasar esto, esto y esto. Dios lo va a castigar por lo que está pasando. Pero no solo les dice eso, sino que les da una advertencia. Le dicen, gente, crean en Dios, vuelvan a Dios, antes de que pase todo esto malo. Y acá vemos que no solo habla a la gente de Israel. El libro continúa y en los versículos 4 al versículo 15 del capítulo 2, no solamente el juicio de Dios iba a caer sobre el pueblo de Israel, dice que iba a caer sobre los filisteos, que iba a caer sobre Moab y Amón, que iba a caer contra Cus, contra Siria. Son pueblos que estaban cerca del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque todos estaban haciendo las cosas mal. Todos estaban haciendo las cosas que a Dios no le gustaban. Esos pueblos iban a quedar ¿en qué? En ruina, iban a ser pueblos destruidos si ellos no se arrepentían, si no pedían perdón a Dios y no volvían su camino al del Señor. Iba a haber un castigo, puse acá. Y a ver, cuando digo castigo, ¿en qué se les ocurre a ustedes? Cuando te castigan tus papás, tu mamá. Normalmente es eso. Nosotros a veces aprovechamos y castigamos a nuestro perro porque hizo pis adentro de la casa que no tenía que hacer. Pero el castigo equivale a como una balanza, digamos. Vamos a ponerlo así. El tema es que se le venía el castigo a este pueblo porque eran incrédulos, porque eran malos, porque eran injustos. Y no se podía hacer nada más. Lamentablemente lo único que podían hacer era, como leímos, pedir perdón. Pero el libro de este profeta Sofonías termina de una forma muy particular. En el capítulo 3, ¿tienen título sus Biblias? ¿Algunos? A ver qué dice el título. No escuché, perdón, fuerte. Y su redención. Acá puse
Uy, se borró una imagen. Salvación, redención. Dice en mi Biblia el futuro de Jerusalén. Si bien habla, este profeta Sofonías estaba profetizando de todo lo que iba a pasar si no se arrepentían, habla también de que iba a haber una redención para Jerusalén. ¿Alguien sabe lo que es redención? Lichi. Es como arrepentirse. Va por ahí. ¿Alguno de los grandes anima? Nacho. Perfecto. Mejor explicado no podía ser. ¿Lo escucharon? Cuando alguien paga el precio y te salva de algo que vos merecías. ¿Más o menos lo van entendiendo? Bien. Este pueblo iba a ser redimido, dice Sofonías. Estaba diciéndole muchas cosas malas, pero dice que iba a pasar algo muy inesperado. Y acá, ¿con qué letra empieza la palabra redención? Con la R. Tengo unas palabras, que me olvidé de anotarlas ahí, y vamos a pensarlas. Renovación, vamos al versículo 9 del capítulo 3. ¿Quién se anima a leerlo? Ahora sí, los chicos. Toby. Gracias. Muchas gracias. En mi versión lo voy a leer, no es mía, la NBI dice: purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y les sirvan de común acuerdo. Dice que Dios le iba a cambiar su forma de hablar, que Dios iban a servir y adorar a Dios y lo iban a hacer con fe. Vamos a leer el versículo ahora, 14 y 15. ¿Quién se anima a leerlo? Alan, dale. Capítulo 3. 14 y 15. Muchas gracias. Lo voy a leer fuerte. En una parte dice: regocíjate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Qué significa eso de regocíjate? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es? ¿Es como una alegría o no, Lichi? ¿Qué es para vos? Bueno, está bien. Regocijo es algo, es un gozo muy grande y le dice: alégrense de todo corazón, porque dice: el Señor levantó su castigo y puso a tus enemigos en retirada. Dice que Dios iba a liberarlos de su opresión. Dios los estaba salvando. A fin de cuentas, si bien Sofonías les profetiza que tenían que arrepentirse porque estaban haciendo todas las cosas mal, también les profetiza que Dios los iba a ¿qué? A salvar, y que por eso tenían que estar alegres, que tenían que tener gozo. Algo muy importante que encontré es que la gente de este mundo se amoldaba, presten atención acá, miren, la gente se amoldaba. ¿Saben lo que es amoldarse? Es tomar forma. Amoldarse es, por ejemplo, un molde. Por ejemplo, si yo tengo un molde de pan y hago ahí, el pan va a salir con esa forma, no va a salir con otra forma. Entonces, lo que vimos es que el pueblo de Israel estaba moldado a las cosas del mundo. Ellos eran idólatras, era un pueblo del que se olvidaba de Dios en la semana, ellos hacían de la suya, no les importaba lo que hacían con respecto a Dios. A ellos les importaba a sí mismo, adorar a las estrellas, hacían las cosas que no había que hacer. Ellos estaban con el molde de este mundo. Muy contrario a lo que en Romanos 12:2 dice,
Y esto después lo vamos a buscar, pero quiero que lo leamos todos juntos de acá. A la 1, a las 2 y a las 3. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Perfecto. Es medio largo el texto, pero yo sé que para la semana que viene pueden aprenderlo. Me tocó uno difícil esta semana. Pero se los voy a mandar desde hoy mismo, así lo tienen para practicar. Tienen una semana entera, pueden ir practicando frase por frase en la semana. Pero no quiero que se queden con esto, quiero que se queden con lo siguiente. El pueblo de Israel estaba amoldado al mundo actual de ese entonces. Pero Romanos dice que no sean así, no hagan esto, no sean como el pueblo, sino que transfórmense su mente, piensen y van a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay veces que, no sé si ustedes alguna vez escucharon hablar de esto de astrología, del horóscopo, de alguna gente que cree en esas cosas. Dios nos llama a que no creamos en esto. Dios nos llama a que creamos en Él, a que pongamos la fe en Él, que no actuemos como actúan nuestros compañeros del colegio, mi compañero de fútbol, que ellos dicen que no creen en Dios, que son ateos. No quiere que seamos así, Dios quiere que creamos en Él. Y así vamos a poder comprobar su voluntad. Es muy importante esto, chicos. Piensen en la semana, en cómo agradar a Dios, en cómo no ser igual al mundo, no ser igual a mi amigo que no conoce a Dios. Al contrario, hay que traerlo a mi amigo a que conozca a Dios. Tenemos este versículo para la clase que viene. Es largo, pero sé que pueden, por eso lo dejé. Recuerden, chicos, esto. El pueblo de Israel no quería agradar a Dios. El pueblo de Israel estaba en la suya. Tenemos ese ejemplo para no imitarlo. Tenemos ese ejemplo para ser distintos. Que en esta semana podamos agradar a Dios. Y si vos hoy es la primera vez que venís, o la vez 100 que venís, no importa. ¿Querés conocer a Dios? Él es real, Él está, te escucha. Y si vos querés decirle, Dios, yo creo en vos y quiero hacer lo que a vos te agrada, decilo con tus palabras y vamos a agachar nuestras cabezas y vamos a orar. Dios nos escucha, chicos, en todo lugar, en todo momento. Ahora, si vos le hablás, Él te escucha. Si vos le hablás en tu casa, Él te escucha. Y no solo te escucha, sino que te va a responder. Y Él quiere que creas en Él, como les advirtió al pueblo de Israel. ¿Oramos? Padre, gracias por estar con nosotros, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo que nos das. A veces de las cosas malas que vemos podemos aprender y no seguir lo mismo. Te pido para que en lo personal cada uno podamos obedecerte, no amoldarnos, no hacer las cosas que el mundo hace. Queremos agradarte, queremos hacer las cosas que a ti te gustan para seguirte porque te amamos y queremos obedecerte. Gracias, Padre, por cada niño, cada preadolescente. Te pido para que bendiga sus vidas y puedan esta semana querer acercarse a ti, querer agradarte. Te pido por la reunión para que la sigas bendiciendo y sigas cuidándonos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.